Ya chicos, básicamente hoy día voy a retomar un poco lo que estuve hablando en química ayer. No sé si estaban, hay varios que estaban ayer ya, pero voy a retomar parte de lo que dije ayer y lo voy a complementar con temáticas que tienen que ver con análisis de gráficos principalmente, que también ayer a ver, parcialmente lo vimos, y luego vamos a pasar a la materia propiamente tal, ¿ya? Ya, entonces. Los que estuvieron ayer se acordarán que estuvimos hablando de los pasos del método científico. Dijimos que el método científico era una metodología lógica y estructurada que permitía tener un lenguaje común entre los distintos grupos de científicos en la comunidad científica. O sea, era un método que nos permitía estandarizar la forma de generar y comunicar conocimiento. Y esto era una serie de pasos eh, que se seguían y que se recomienda que sea riguroso, que partía con la observación de un fenómeno que obviamente se utiliza no solamente nuestros sentidos, sino que a través de instrumental, que tiene que estar bien calibrado. También les dije que era muy importante que la observación se hiciera lo más objetiva posible, que no estuvieran involucradas prejuicios o sesgos cognitivos del observador o del investigador, o que no hubieran conflicto de interés, y luego se formulaba una pregunta de investigación frente a ese problema o frente a ese fenómeno. Normalmente lo que uno hacía era recopilar toda la información que existiera frente a ese problema y luego, en función de la información disponible, de la observación que realizamos, nosotros formulábamos una hipótesis. ¿Ya? Esta hipótesis dijimos que era una respuesta eh, posible o probable frente a una pregunta de investigación o frente a un problema científico que necesitaba ser validada, necesitaba ser sometida a experimentación, necesitaba someterse a prueba, de tal forma de que si resistía a la refutación, o sea que si resultaba ser válida, mediante los experimentos que nosotros hacíamos, entonces podíamos presentar nuestra investigación frente a la comunidad científica, ¿ya? Entonces, la hipótesis yo les dije que no se construían a partir de la nada, se construían a partir del análisis de datos, de la observación de la realidad y de investigaciones previas. Normalmente la investigación se hace en temas en los cuales no hay una explicación total frente a un fenómeno o no se saben las relaciones de causa y efecto frente a un determinado problema de investigación, pero normalmente no se investiga un tema que ya se sabe. Por ejemplo, el tema de la asociación entre el consumo de cigarro o tabaco y el cáncer, sobre todo el cáncer pulmonar, es algo que se estudió durante prácticamente 50 años. Entonces existe toneladas de investigación respecto a eso. Por lo tanto, ya no va a haber investigación que se refiera específicamente a eso, porque se validaron hipótesis respecto de la correlación y la relación y la causalidad entre el consumo de tabaco o el fumar y la aparición de cáncer, de un tipo particular de cáncer epitelial, ¿no es cierto?, en el pulmón. Entonces, como les dije anteriormente, uno tiene que hacer una investigación previa de lo que ya se sabe respecto a un fenómeno, porque puede ser que ya se haya estudiado y ya se hayan validado ciertas hipótesis respecto a un problema de investigación. Bueno, la hipótesis, como les dije, se podía descomponer en dos palabras importantes, la palabra tesis y la palabra hipo, que significaba en griego bajo o debajo de, o sea, algo que no alcanzaba a ser tesis, es decir, que no tenía, necesitábamos argumentarla, ¿ya? Mediante evidencia factual, mediante datos empíricos. Entonces la experimentación, luego los resultados y finalmente los análisis de esos resultados nos llegaban a las conclusiones. Bueno, después estuvimos hablando un poco de que efectivamente uno partía con la observación, como dijimos, la formulación de la pregunta y el problema científico, luego la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos, los resultados, ¿no es cierto? Y luego las conclusiones. Y luego les dije que había que saber diferenciar entre teoría, ley, hipótesis, principio y modelo. Entonces, ayer hablé un poco de esto, ¿ya? O sea, de hecho, mostré esta diapositiva. Dijimos que la teoría, ¿no es cierto?, era un articulado lógico que se construía, ¿no es cierto?, en el seno de una comunidad científica
eh, a partir de la suma de muchas hipótesis relacionadas, muchas veces incluso de distintas ciencias, que permitían eh, crear un cuerpo de conocimiento que explicaba un fenómeno de una forma mucho más completa que una hipótesis y que además se apoyaba en evidencia empírica y observacional. Entonces, a diferencia de la hipótesis, ha resistido la refutación o la experimentación a lo largo de décadas y por distintos grupos científicos y ha resultado ser una explicación válida de un fenómeno de la realidad o de la naturaleza. Por lo tanto, la teoría, al igual que la hipótesis, dan una explicación, pero son de categorías completamente diferentes, porque la teoría es una aproximación mucho más cercana a lo que es el fenómeno en sí de lo que puede ser la hipótesis. ¿Se entiende? Porque es un paso mucho más allá y es un paso que necesita del consenso científico. También hablamos de la ley, dijimos que la ley, a diferencia de la teoría y de la hipótesis, eh, básicamente consistía en una descripción de un fenómeno, de un hecho que ocurría y que se podía matematizar o expresar mediante una ecuación matemática. Dijimos que tenía una base sólida, que a veces se apoyaba, ¿no es cierto?, en evidencia, ¿no es cierto?, que se obtenía a partir del método científico, y dijimos que lo importante era considerar que estas leyes son válidas dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, las leyes de Mendel, que hablan acerca de la herencia de los caracteres, se cumplen para las arvejas. La arveja es una especie de planta que tiene la característica bizarra, se podría decir, que cada gen presenta dos variantes o alelos, uno dominante y otro recesivo. Entonces, en este tipo de herencia, que además es herencia con dominancia completa, yo voy a tener siempre dos variantes de un mismo gen, o dos alelos, como le contaba, el dominante o el recesivo, que van a cumplir siempre los principios enunciados por Mendel, tanto en el monohibridismo como la primera ley, como en el dihibridismo. El problema está en que la mayor parte de la herencia, sobre todo en los seres humanos o en los animales en general, no es solo determinada por un gen. O sea que los rasgos o caracteres que nosotros observamos en las personas o en los animales no están determinadas por un solo gen. O sea que la herencia es poligénica. Por otra parte, los mismos genes en sí, más encima, tienen más de una variante alélica o más de una forma de presentación. Por lo tanto, esto de que hay un solo gen que presenta dos variantes, una dominante y otra recesiva, solo funciona para las arvejas o para casos muy puntuales o acotados de la herencia de rasgos en los animales o en los seres humanos, que son más bien la excepción y no la regla, ¿se entiende? Entonces al final nos dice, bueno, entonces Mendel no sirve para nada. Sí, Mendel sirve para la comprensión de los fenómenos y dentro de un contexto acotado para ciertos organismos, como por ejemplo la arveja, o para ciertos genes en particular, pero no tiene una aplicación para todas las herencias. Por eso es que existe la herencia no mendeliana, ¿se entiende? Después también hablamos del principio. Dijimos que el principio, ¿no es cierto?, era una idea fundamental que da cuenta de cómo funciona el mundo. Se parece a la ley, con la diferencia de que no es matematizable. Eh, y dimos el ejemplo del principio de exclusión de Pauli, que es una propiedad o característica de los electrones que no pueden tener los mismos números los cuánticos, sobre todo si estamos describiéndolos en un orbital particular del átomo. Básicamente es como la ley. El modelo, por su parte, corresponde a una simplificación de algún fenómeno de la realidad. Es una representación idealizada y simplificada de una teoría o de un fenómeno de la naturaleza. No tiene mayor complejidad y es relativamente sencillo. Entonces, cada vez que ustedes tengan una pregunta, no sé, de prueba de transición o de prueba y les coloquen un diagrama, eso viene a ser un modelo de célula, un modelo de átomo, un modelo de enlace, etc. Ya, acá tenemos una pregunta oficial del, del DEMR, ¿no es cierto? Que justamente habla un poco de esto que hemos estado discutiendo, que hablamos ayer en química en parte y que ahora, bueno, en biología estoy haciendo lo mismo, y que tiene que ver básicamente con si entendemos lo que es el concepto de observación, si entendemos lo que es el concepto de conclusión,
y también si entendemos lo que es el concepto de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya dijimos que la observación era el primer paso que uno tenía que realizar y dijimos que ese paso teníamos que hacerlo con instrumental. Y ese paso nos iba a dar una evidencia factual o de hecho respecto de un fenómeno, ¿entienden? No es una idea mía, no es un pensamiento, sino que se trata de la cuantificación mediante mi sentido o mediante un instrumental preciso que me permite me, identificar o medir, ¿no es cierto?, un determinado fenómeno, ¿ya? Luego tenemos la inferencia. La inferencia es un ejercicio lógico que realizamos todos los seres humanos, que básicamente consiste, y ayer lo dije, en que ustedes interrelacionan dos fenómenos entre sí que existen en un determinado momento o que coinciden en una determinada temporalidad, y ustedes tratan de establecer relaciones de causa y efecto entre esos fenómenos. Entonces, la inferencia nos ayuda a construir hipótesis, pero no significa que sea correcta, ¿se entiende? Entonces, un alumno me preguntaba el otro día, bueno, entonces la inferencia se parece a la hipótesis. Sí, la inferencia de hecho se parece a la hipótesis. De hecho, para poder construir una hipótesis, sí o sí, usted tiene que hacer una inferencia. Para poder construir una hipótesis, usted sí o sí necesita hacer una inferencia. Así que claro que se puede identificar como una hipótesis en un determinado contexto, ¿ya? Por otra parte, la conclusión es cuando usted ha sometido esa hipótesis que usted elaboró, la somete a experimentación y en base al análisis de los datos y resultados, usted puede llegar a la conclusión final de si es válida o no válida la hipótesis. Por lo tanto, frente a la evidencia empírica o factual, la evidencia experimental, nosotros afirmamos o decimos si la hipótesis era válida o inválida. Entonces, dice, un paciente visita al médico debido a que presenta fatiga, falta de ánimo y aumento de peso. O sea, nos describen aquí tres elementos que el paciente dice que tiene. Ahora, ¿cuál es la causa? No sé, pues la causa podría ser de que a lo mejor yo estoy con alguna clase de desánimo o depresión. También podría ser porque yo a lo mejor tengo una dieta súper tóxica, a lo mejor soy bueno para la comida chatarra y llevo una vida sedentaria y como muchos completos y papas fritas, me siento sin energía, no tengo ánimo. Entonces, en el fondo, este es un dato que nos va a ayudar a complementar lo que viene a continuación. Después dice, el médico realiza un examen físico. O sea que no se quedó solamente con lo que le dijo la persona, ¿se entiende? No se quedó solamente con lo que dijo la persona, sino que además hace un examen físico. Ese examen físico detecta uñas quebradizas, reflejos normales y baja frecuencia cardíaca. O sea, podemos constatar de facto, de hecho, que hay un fenómeno que está ahí presente y que el médico puede constatar. No es una idea, no es lo que le contó el paciente, ¿se entiende? Es lo que vemos ahí. Entonces, obviamente, esto forma parte de la observación, ¿sí? Luego dice, por lo que sospecha. ¿Qué significa? ¿Qué sería una sospecha? Entonces dice una tincada, ya, pero eso es ya una inferencia. Una sospecha es una relación entre fenómenos donde uno empieza a establecer relaciones de causalidad, de causa y efecto. Como les dije, es el paso previo para la construcción de una hipótesis y lo que permite la formulación de las hipótesis. Por lo que sospecha que el paciente padece de hipotiroidismo, o sea que tiene una hipótesis, que es hipotiroidio esta persona, o sea, una persona que tiene una disfunción de la tiroides, la glándula tiroides. Hipo, recuerden que significa bajo, debajo de, y tiroides es una glándula. Y para confirmarlo le pide que se realice un examen que mide los niveles de hormona, la hormona tiroidoestimulante o TSH y la T4 o tiroxina, que es una hormona que produce en nuestra glándula tiroides. Y se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo en su estructura molecular. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente una observación y una inferencia? Traducido al español sería una observación y una hipótesis. Eso es, simplemente, no nos calentemos la cabeza. Ya, muy bien, eso es. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya, súper. Efectivamente, la respuesta correcta era la alternativa B. Ya, ayer, ¿cómo se llama? Yo les dije que súper bien que ustedes hablen por el chat. De hecho, me encanta que hablen por el chat, pero también me encanta que hablen por el audio. Así que si tienen duda o consulta o comentarios, lo hablan y lo dicen. ¿Ya? Nadie se va a sentir mal, no hay problema. ¿De acuerdo? Así que siéntanse con libertad de interrumpir o de hablar. Y si alguien tiene duda de consultas, también pregúntenlo. ¿Ya? No hay comentarios ni preguntas que sean erróneas o no sé. Y si alguien quiere complementar algo también. Ya. Entonces, otra cosa relevante a considerar es los tipos de razonamiento. Ah, ya. Me están preguntando por qué la A no puede ser. En primer lugar, la observación de que el paciente ha sufrido un aumento de peso no lo hizo el médico. Eso dice acá que el paciente dice que subió de peso, pero no lo estamos muy seguros. El médico no lo observó, es algo que está diciendo una persona. Y por otra parte, sale aquí que el paciente presenta bajos niveles de hormonas tiroideas. Eso es como una especie de conclusión que se podría obtener a partir de los resultados del examen para verificar si nuestra hipótesis de que la persona era hipotiroidea era verdadero o falso, pero no es una inferencia, ¿se entiende? A todo esto, la conclusión, normalmente cuando yo redacto una conclusión, no solamente está el resultado de un examen o de un procedimiento, sino que tiene que ir además la confirmación de que se cumple o no nuestra hipótesis. O tiene que haber una mención a la hipótesis. No solamente puede ser los resultados son estos y chao. Tiene que haber obligatoriamente, como les dije, una mención a la validación o refutación de nuestra hipótesis. Ya, como les dije, en ciencias existen dos clases de razonamiento, el deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Esto se aplica súper bien cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las clasificaciones de los seres vivos o de las categorías taxonómicas para clasificar a los seres vivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir diciendo que eh, todos los mamíferos tienen ciertas características, que tienen pelos, que tienen glándulas mamarias, que son vertebrados, en fin, decir una serie de características como premisa general, y luego llego a la conclusión específica respecto, por ejemplo, de mi mascota. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, Entonces, profe. en ciencia, Sí, profe. generalmente es... Ya, súper. En el caso del relacionamiento inductivo, generalmente vamos de observaciones específicas a la conclusión general. Esto es un poco más peligroso, en el sentido de poder llegar, ¿no es cierto?, a conclusiones que sean válidas o correctas. Entonces, evidentemente, como les dije anteriormente, cuando uno tiene un articulado o una teoría ya construida, por supuesto que uno hace razonamientos deductivos, pero para llegar a esa teoría o a ese articulado, ¿no es cierto?, de hipótesis que me permite, ¿no es cierto?, tener un cuerpo de conocimiento coherente, necesité de observaciones específicas o de experimentos específicos que me permitieron ir formulando hipótesis e ir llegando posteriormente a conclusiones. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno al principio partió, imagínense al principio, cuando todavía no existía la disciplina de la taxonomía o de la clasificación de los seres vivos, o cuando no se conocían todas las especies de animales en la Tierra, la gente observaba a los animales, veía sus características morfológicas o físicas y iba, como se llama, de alguna forma clasificando y describiendo los animales y luego fueron agrupando este conjunto de características en categorías. Entonces, por ejemplo, si yo observaba un perro, observaba un gato, observaba un hámster, observaba un ratón, un conejo, etcétera, yo partía de observaciones específicas y puntuales, ¿entiendes?
iba dándome cuenta de ciertas características que tenían los animales en particular. Entonces, después de que fui recolectando esta información de distintos tipos de animales o de mamíferos, por ejemplo, ya usando el mismo ejemplo de los mamíferos, pude levantar, ¿no es cierto?, una conclusión general. ¿De acuerdo? Partiendo del caso particular. Entonces, si ustedes se fijan, es al revés del procedimiento anterior del razonamiento deductivo. Por lo mismo, es más peligroso porque uno podría analizar a lo mejor algunos animales o algunos seres vivos y llegar a una conclusión general sin conocer que hay muchos otros casos donde no se cumplen a lo mejor estas características que estamos señalando o describiendo, ¿ya? Profe, Sí, profe, dígame. ¿a qué se refiere Sí, con escucho conclusión perfecto. general? Exactamente. ¿A qué se refiere con conclusión general? Es lo que yo le estoy diciendo recién. El ejemplo que le estoy dando en concreto es la ciencia de la clasificación de los seres vivos. O, por ejemplo, una teoría como por ejemplo, la teoría celular. Si ustedes se acuerdan de la teoría celular que se pasa en los colegios, en biología, se acordarán de que eh, primero se formularon hipótesis respecto de lo que era la célula o las células y fueron descubriéndose, analizándose, por ejemplo, las plantas o los animales, se fueron analizando los distintos tejidos de animales en particular y de plantas en particular, y se fueron dando cuenta de que, por ejemplo, todas las plantas que analizaban tenían células. ¿Se entiende? Entonces, eso le llevó, después de la observación particular de que las plantas tenían células, le llevó a formular la premisa general de que, aunque hubieran millones de especies de plantas que no conocían, porque estoy hablando esto del siglo XIX, pues estoy hablando como hace casi 200 años atrás, ¿se entiende? Cuando no se conocía todo el planeta, en esa época donde los exploradores recorrían todo el mundo, cuando Darwin viajaba en un barco y recorrió todo el globo, o cuando se iban a África de expedición o al Amazonas. Entonces, imagínense, millones de especies de plantas o animales sin conocer. Sin embargo, a partir de la observación de animales y plantas en específico, se pudieron levantar una premisa general o una conclusión general que les permitió formular la teoría celular. ¿Se entiende? Que todos los seres Sí, vivos, profe. conocidos o por conocer, están formados por células. Muchas gracias, profe. Ya no hay de qué. Bueno, por otra parte, es importante que ustedes manejen en los temas de la notación científica, ya que entiendan esto de las potencias positivas y de las potencias negativas y todo lo demás, porque nos ayuda a entender las unidades de medición. Por ejemplo, en biología tienen que saber algo en términos súper generales de los tamaños. Si yo les digo que la bacteria mide en promedio 1 micrómetro, estaría diciendo de que el tamaño de las bacterias o de las células procariontes está en torno a la millonésima fracción de un metro, o sea, a 0,000001 metro, ¿se entiende? O 10 elevado a menos 6 metros. Entonces, la notación del exponente, tanto positivo como negativo, es necesario que ustedes la manejen. Entonces, a lo mejor usted me dice, pero profe, eso yo lo sé desde básica. A lo mejor usted lo sabe desde básica, pero yo me he tocado con gente que no conoce o no maneja muy bien la notación científica. ¿Ya? Entonces, recuerden que cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, es como si estuviera dividiendo un número. Por ejemplo, si digo 10 elevado a menos 2 es 1 dividido en 10 elevado a 2. ¿Se entiende? No, no lo Aquí tiene que ver comprendo. con propiedades de potencia. Sí, dígame. Es que no ¿Cómo? lo comprendo, profesor. Ya, muy bien, eso es lo que necesito que me digan. La felicito por decir eso porque la gente normalmente no me dice nada. Ya, entonces, si yo le digo a usted 10 elevado a 2, eso significa 10 por 10, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si le digo
10 elevado a menos 2, eso significa que tengo 1 partido en 10 elevado a 2 o 1 partido en 10 por 10. O sea, 1 partido en 100, o sea, 0,01. Si usted se fija, el exponente negativo se eliminó cuando yo lo pasé dividiendo. Es como si yo hubiera dicho aquí ya, 1 por 10 elevado a menos 2. La propiedad de las potencias dice que si yo quiero sacar el signo negativo y en la multiplicación, al pasarlo dividiendo, se elimina el exponente. Ya, entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo 10 elevado a menos 6. Esto es como si dijera 1 por 10 elevado a menos 6. Es lo mismo, ¿ya? O como si dijera 1 partido en 10 elevado a 6. O 1 partido en 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que es lo mismo que decir 1 partido en 1.000.000. Y así con todo esto. No sé si que le quedó un poco más claro o está en la misma. No, lo compré. Entonces, 10, ya, súper. 10 elevado a menos 3 es lo mismo. Profe, Significa 1 partido en 10 a 3. ¿Sí? Dígame. Escucho perfectamente. perdón, es necesario aprenderse el prefijo porque por lo menos a mí me enseñaron solo a aprender a leer el factor. No, no es necesario. No es necesario. En biología, por ejemplo, los prefijos que uno a veces usa es el micrómetro, el nanómetro y eso. Porque si yo le Así digo ya. un Gracias. Armstrong o un picómetro, estamos hablando de unidades como de química atómica. En biología no es necesario. Ya, dicho eso, entonces, usted me dice, ya, pero esta cuestión no es tan importante. A ver, en química, usted va a tener que trabajar con el mol. ¿Se acuerdan del mol, no es cierto? El mol es 6,022 por 10 a la menos 23 partículas. Entonces, pueden haber ejercicios que les pidan calcular la cantidad de partículas y por lo tanto tienen que tener en consideración ese exponente. Así que esto es importante en el fondo, no es algo que uno diga da lo mismo, ¿ya? O en física con la masa de los planetas. O en física con la masa de los planetas, claro, ahí estamos hablando hacia arriba, ¿no es cierto?, con los factores con potencias positivas. Muy bien. Ya, entonces, ayer estuve hablando algo, le mostré un gráfico a los que estaban presentes de las relaciones que se establecían entre el número atómico o Z de un átomo y la abundancia relativa en el universo de los elementos. Y yo les conté que, a pesar de la dispersión de los datos, uno se da cuenta que los elementos que eran más livianos en términos de masa y de que tenían menor Z, tenían mayor abundancia relativa que los elementos más pesados o que tenían mayor tamaño o mayor Z o número atómico. Entonces hablamos de una relación inversamente proporcional que ocurre cuando una variable aumenta y la otra disminuye. O una relación directamente proporcional, al contrario, que es cuando una variable aumenta y la otra también aumenta. Y estos gráficos ustedes los van a ver en física, en biología, en química y también en matemática. Entonces es importante considerar que tienen que, las personas que nunca han tenido clase o no saben trabajar con gráfico y tabla, ahora es el momento donde van a tener que aprender a trabajar con ellos y a interpretarlos. Lo primero que hay que saber, aparte de las relaciones entre las variables, es que tenemos un eje X y un eje Y, y en el eje X, o la horizontal, nosotros vamos a colocar la variable que se conoce como independiente. Siempre va a ir ahí la variable independiente, en el eje de las X. En el eje de las Y va a ir la variable dependiente.
Si ustedes se fijan, acá habla que la X es la causa y el Y es el efecto. O sea que aquí tenemos un ejemplo de un gráfico causa-efecto. O si usted quiere, podríamos tener un gráfico que sería como una función. Aquí los matemáticos obviamente saben esto. O f de x igual a y. Que es la misma cuestión, me quedó ahí más o menos chacha, pero f de x es igual a y, o sea, tiene una función, ¿se entiende? Entonces, en el eje x tenemos la variable independiente, que es la que es modificada habitualmente por el investigador. La variable independiente es la que uno cambia o modifica en el experimento, ¿se entiende? Y el eje y, o el horizontal, perdón, el vertical, quiero decir, sería, ¿no es cierto?, la variable de la ordenada, quiero decir, sería la variable dependiente, la que depende de la variable independiente. La que depende de la variable independiente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Así que esto lo pueden pensar en términos de matemáticas, en términos de la prueba. Yo no sé si en matemáticas les entra funciones, o la ecuación de la recta, o la ecuación cuadrática que antes se preguntaba en la antigua prueba. No tengo idea si a ustedes les evalúan eso, pero tienen que saber eso. Que nosotros metemos en el casillero de la función al x, que es la variable independiente, y luego tenemos como el resultado que es un y. ¿Ya? Entonces, para la persona que nunca ha visto un gráfico ni entiende lo del gráfico, quiero que se aprenda de memoria que la variable independiente, entienda o no lo que es, va a ser siempre el eje de la x, y la variable dependiente va a ser siempre el eje de la y, a menos que me digan lo contrario. Pero si no me dicen nada, siempre el eje x va a ser la variable independiente y el eje y la variable dependiente. Ya, entonces, fíjense acá. Supongamos que hay alguien que no tiene idea de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué le dije yo? Yo le dije, apréndase de memoria que el eje de las X, apréndase de memoria que el eje de las X es la variable. Estoy esperando que ustedes me digan también. Pues. Independiente. Es la variable independiente. La variable independiente, es decir, la que se modifica por el investigador. Y en este caso, el eje de la Y, donde sale la tasa relativa de fotosíntesis, la fotosíntesis, para el que no sabe o se le olvidó, es el proceso que realizan las plantas gracias a la luz solar, ¿no es cierto? Y en presencia de CO2 y de agua, y permite la formación de oxígeno y de azúcares. Entonces, si ustedes se fijan acá, una persona que no tenga idea de la fotosíntesis, pero que sepa lo que yo le acabo de enseñar, de lo que es la variable dependiente e independiente, lo identificaría al tiro, aunque no tuviera idea de la fotosíntesis. Entonces diría, acá se está modificando la temperatura y en función de la temperatura, que es la variable independiente, se va a modificar la tasa fotosintética. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo dos tipos de intensidades que se mantienen constantes. Dice alta intensidad lumínica y baja intensidad lumínica. La luz, ustedes saben, o el que no se le olvidó, la luz es un factor fundamental en la tasa fotosintética o en la fotosíntesis, ¿ya? Igual que la temperatura. Entonces, si yo tengo, supongamos, miremos esta curva que va hacia arriba, ¿ya? Si yo tengo la luminosidad alta, de principio a fin, o sea, siempre la tengo constante, ¿entienden? Yo tengo una intensidad lumínica constante, es como cuando ustedes prenden la luz de una ampolleta o de un halógeno. El halógeno va a tener siempre una intensidad de luz, no es que usted lo vaya regulando. Puede haber algún halógeno que usted lo regule, ¿ya? Pero supongamos un halógeno que lo enchufamos y no tenemos cómo regularlo. O sea, sale la potencia, la luz con toda la potencia. No tengo idea, un halógeno de 500 watts, no sé, una cuestión que uno queda ciego cuando lo mira. No, estoy exagerando, porque si no se nos... Ya, pero algo que tenga mucha potencia, entonces es constante la luminosidad. Y nosotros nos damos cuenta que si yo tengo baja temperatura, la tasa fotosintética
está súper afectada, es súper baja, y a medida que yo voy aumentando la temperatura, va aumentando la actividad fotosintética, o la variable, ¿no es cierto?, dependiente, llega un máximo, alrededor de los 35 grados, por decir algo, y luego, ¿no es cierto?, comienza a caer. Entonces, yo veo que entre 0 y 35, aproximadamente, hay una relación directamente proporcional, pero después de los 35, hasta los 40, en este dato, en este gráfico, se ve una relación inversamente proporcional para la temperatura y la tasa fotosintética a una intensidad lumínica alta. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Estoy haciendo una descripción del gráfico. Estoy, en el fondo, afirmando lo que veo o haciendo una observación de los datos del gráfico, en puntual para este gráfico de temperatura y actividad fotosintética respecto de una intensidad lumínica alta. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? Profe, línea de abajo, ¿qué sería entonces? Porque la más alta dice alta intensidad y la otra más baja, entonces eso me quedó la duda. La baja sería la curva de acá abajo, que dice que si usted tiene una baja intensidad lumínica, supongamos que yo le traigo un halógeno para la planta que tiene baja intensidad, no sé, entonces la temperatura en el fondo no se modifica mucho, se modifica un poco nomás, o sea, como que podríamos decir que la temperatura no tiene mucho impacto a una intensidad lumínica baja sobre la tasa fotosintética en general, comparándola con la alta intensidad lumínica. Si usted se fija, se mantiene relativamente parecida. Hay una modificación, pero se mantiene relativamente parecida. A baja intensidad lumínica no es mucho lo que cambia la tasa fotosintética en función de la temperatura. Porque nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que la luz es un factor muy importante para la fotosíntesis, ¿se entiende? Tenga más o menos temperatura, si la luz no está, no puedo hacer fotosíntesis. Entonces, en el fondo, a baja intensidad lumínica, no es mucho, como les dije, lo que modifica la fotosíntesis a la temperatura, por lo tanto, en el fondo, la fotosíntesis se hace independiente de la temperatura a baja intensidad lumínica. Pero eso ya sería, ¿qué cosa? Una conclusión. Sería una conclusión. Porque lo que Gracias, yo observo profe. básicamente es que no hay, sí, no hay de qué. Lo que yo veo básicamente es que se mantiene relativamente relativamente parecido o relativamente constante la actividad fotosintética a baja intensidad lumínica. Entonces, si ustedes se fijan aquí, estoy usando los términos como, quiero que entiendan que aquí hay una diferencia entre afirmar u observar un gráfico y describir. Si yo describo lo que está pasando en el gráfico, lo describo directamente, así como la relación inversamente proporcional o directamente proporcional o inversamente proporcional, o que se mantiene relativamente constante, el concepto de variable dependiente e independiente, todo eso tiene que ver con lo que yo observo o miro o veo directamente. Pero cuando yo empiezo a establecer relaciones y empiezo a sacar y empiezo a unir esas relaciones con lo que yo sé de teoría, entonces ya empiezo a hacer conclusiones o deducciones. Cuando ustedes analizan un gráfico o no sé, un gráfico normal, al menos en la prueba de selección universitaria o la de transición, ustedes se dan cuenta que normalmente les van a pedir información respecto a los datos que salgan en el gráfico. No va a ser necesario que ustedes, ¿no es cierto?, den una inferencia respecto de lo que pasa después del gráfico, ¿se entiende? Porque eso sería una extrapolación, o sea, predecir, hacer una predicción con datos que yo no tengo, sino que tendría que hacer como una predicción de lo que pasaría fuera del gráfico. Normalmente en la prueba les piden interpolaciones, o sea, le están pidiendo predecir
sacar información o predecir un comportamiento o sacar una conclusión a partir de los datos que se presentan en el gráfico, para que eso les dé un poco más de tranquilidad, ¿de acuerdo? Todo claro, profe. Ya, súper. Ya, chicos, hasta el momento, si ustedes se fijan, he estado hablando más bien del tema de los gráficos y todo lo demás. Entonces, aquí le estoy proyectando un gráfico DEMRE oficial que corresponde a la prueba de admisión 2020, o sea, no la del año pasado, sino la del año antepasado, ¿ya? Y lo que me interesa de este gráfico es el concepto de grupo control. Es el concepto de grupo control. Eso es lo que me interesa como explicar en este gráfico en particular. Entonces, como les dije anteriormente, en la prueba de ciencia, las preguntas HPC tienen un valor del 15%, como les dije, y son preguntas de teoría, modelo, hipótesis, etc. Y puede ser que les coloquen también gráficos asociados, ¿ya? Pero aparte de esas preguntas, están las preguntas de análisis, síntesis y evaluación. Yo les conté ayer a los que estaban presentes que la PSU medía 4 habilidades cognitivas: reconocimiento, comprensión, aplicación y análisis, síntesis y evaluación. De estas 4 habilidades, las que estaban en mayor proporción era la habilidad, ¿no es cierto?, de comprensión, aplicación y análisis, síntesis y evaluación. Y análisis, síntesis y evaluación está súper cargada para el módulo electivo o para el módulo técnico profesional también. Cuando uno hacía un desglose, en el temario que publicó el DEMRE. Entonces, tienen que saber sí o sí interpretar gráficos y tablas. Y tienen que saber lo que es la variable dependiente, independiente, y tienen que entender las relaciones, ¿no es cierto?, proporcionales, inversamente proporcionales, y entender la diferencia entre afirmar en un gráfico o concluir o deducir. En este caso, me hablan aquí del grupo control. Entonces, tengo tiempo versus respuesta celular en unidades arbitrarias. La unidad arbitraria es una cuestión que le encanta al DEMRE, ¿ya? Como que no nos dicen nada, o sea, nos entregan un gráfico incompleto, pero en fin. Entonces acá dice que tengo la respuesta inducida por una hormona X en 2 cultivos del mismo tipo celular. 2 cultivos del mismo tipo celular, o sea, tengo 2 cápsulas de la Petri en laboratorio y tengo la misma célula. Uno control y el otro tratado previamente con una proteasa. Entonces, ¿qué es lo que es el grupo control? El grupo control corresponde a las células o los organismos o los seres humanos, en fin, en la situación basal, en la situación fisiológica normal. La situación basal, la situación fisiológica normal. En ausencia de tratamiento, de fármaco, en ausencia de droga, o sea, en la situación fisiológica normal. Entonces, si este cultivo de celular control normal, yo le aplico una hormona, podría haber sido una droga, en fin, aquí dice que se aplica una hormona, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que se observa una disminución en la respuesta durante el tiempo que dura la aplicación de la hormona. Pero lo que yo podría predecir, porque es una hormona, no es un veneno. Cuando se trata de hormonas, el efecto fisiológico lo vamos a observar mientras se aplique la hormona. En el momento en que yo retire la hormona, va a volver otra vez a recuperarse, ¿cómo se llama? La respuesta celular que existía en un principio. Eso ya sería una extrapolación de los datos, pero yo lo puedo deducir porque conozco cómo funcionan las hormonas, ¿entienden? Entonces, si ustedes se fijan, el grupo control nos está mostrando en este caso en particular que cuando agregamos una hormona se produce un efecto inhibitorio sobre la respuesta celular. Entonces, ¿qué significa eso? Que no siempre vamos a estar midiendo acciones de hormonas o fármacos que estén midiendo un efecto estimulante. ¿Se entiende? Puede ser que estemos viendo efectos inhibitorios también, eventualmente. Todo depende del tipo de hormona o de sustancia que estemos aplicando a un grupo control. Entonces, ¿qué podemos decir en términos como naturales? Podemos decir que cada vez que a un grupo de células o de estas células la expongamos a esta hormona X, va a haber de manera natural una respuesta inhibitoria o una disminución de la respuesta celular. Luego, con las otras grupos de células, las tratadas en el fondo,
¿Qué significa las tratadas? Las tratadas significa las que fueron tratadas con una proteasa, que es una enzima que degrada las proteínas. Entonces, ¿por qué estoy haciendo dos grupos? Porque justamente quiero comparar el efecto que se está produciendo bajo el tratamiento respecto a los dos grupos. Y para eso tengo que comparar la situación basal, fisiológica normal, con la situación alterada. O sea, donde yo introduje una variable, ¿se entiende? Aquí la proteasa está actuando como una variable dependiente en el sentido que está alterando los resultados, ¿se entiende? El resultado normal. Entonces, ¿qué pasó cuando yo traté con una proteasa el cultivo celular? Me doy cuenta de que la respuesta celular se mantiene invariable, o sea, las células ya no responden a la hormona X. Se hacen resistentes a la hormona X. No hay un cambio, no hay una disminución de la respuesta fisiológica. Entonces, Profe, ¿qué significa eso? Dígame. Sí, escucho. entonces el grupo control sería el que no tiene la variable independiente. O sea que no tiene la causa. Claro, Ya, gracias. se podría decir de esa forma, ¿ya? Pero de todas formas, para decirlo en términos sencillos, el grupo control siempre se va a utilizar para comparar con otro grupo al cual sí se le va a administrar o dar, como usted bien decía, algún fármaco, alguna droga o un medicamento que queremos medir su efecto. O sea, como usted bien dice, una variable independiente, algo que vamos a modificar. Y que queremos justamente medir el impacto que produce respecto a la situación basal o natural o el grupo control. Ya, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir en el fondo, a ver, voy a hacer aquí el siguiente detalle. Cuando, como les dije, les pueden pedir afirmar y concluir, ¿ya? Afirmar sería lo que yo observo directamente en el gráfico, y cuando me piden concluir, normalmente yo establecería una relación de causa y efecto entre las variables que yo estoy observando en el gráfico. O al cual yo agrego algo que además yo sé, ¿ya? Entonces, para el DEMRE, en la mayoría de los casos, la conclusión no es muy rebuscada, sino que prácticamente la conclusión se parece a lo que yo podría observar en el gráfico directamente, ¿ya? Solamente que lo que hace es que las personas establezcan la relación de causalidad entre las variables que estamos observando en el gráfico, pero no que agreguen necesariamente contenidos extra que a lo mejor saben respecto a un tema. Porque, por ejemplo, si alguien me preguntara, bueno, hagamos una conclusión aquí de esto, podríamos empezar a decir ya. En primer lugar, podemos concluir, o podríamos concluir, ¿no es cierto?, que si la proteasa impidió que el efecto de la hormona X sobre las células, eso quiere decir que esta hormona X debe haber sido una proteína o un polipéptido que se acoplaba a un receptor de membrana que tenían las células, que era una proteína receptora, un receptor de membrana. Entonces, cuando yo traté con proteasa, el receptor de membrana se terminó degradando porque la enzima lo destruyó, ¿entienden? O lo alteró. De esa forma, la hormona X no se pudo enganchar al receptor. Ya, aquí tengo que explicar algunas cosas. Ya nuevamente no sé el nivel de cada uno. Ya, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Resulta de que las hormonas son cualquier sustancia química que se produce por una glándula endocrina en los animales.
o por algún conjunto de células de un tejido, también en las plantas o en otra clase de organismos. Pero respecto a los animales, las hormonas son sustancias químicas que se producen en glándulas. Y las hormonas, a grandes rasgos, pueden ser de dos grandes grupos: hormonas proteicas o polipeptídicas, o proteínas en el fondo, si quiero decirlo en simple, y hormonas esteroidales o derivadas del colesterol, que básicamente son grasas. Entonces, cuando uno tiene hormonas proteicas o polipeptídicas, estas hormonas van a actuar sobre las células, no porque entran adentro de las células, sino porque se unen a un receptor de membrana que funciona como un interruptor o como un switch. Tiene que imaginarse un interruptor para encender las luces de su pieza o de un pasillo. Uno va, ¿no es cierto?, y aprieta el botón y se prende la luz, ¿ya? Entonces, estas hormonas funcionan más o menos de esa manera. Van viajando por la sangre, atraviesan una fenestración, ni siquiera atraviesan el capilar porque son macromoléculas, son de gran tamaño en la mayoría de los casos. Entonces, tienen que pasar por un hoyo. Luego, ¿no es cierto?, contactan a la célula y van a pinchar o van a tocar un interruptor, que solamente ellas reconocen porque son específicas de un interruptor. ¿Ya? Entonces, como les dije, la hormona reconoce un switch, un interruptor, y lo aprieta y se produce un efecto interno. Pueden ser montones de efectos internos, ¿ya? Y resulta de que aquí lo que está pasando probablemente es que la proteasa, como les dije anteriormente, degradó o alteró o dañó parcialmente, o no sé, totalmente no sabemos, no tenemos idea, pero afectó, ¿no es cierto?, ese interruptor o ese receptor de membrana. Por lo tanto, ahora las células se hicieron insensibles a la hormona X. ¿Ya? Y esa sería la conclusión sofisticada. La conclusión, o sea, toda esta majamama que le he estado diciendo todo en 5 minutos, sería como la conclusión sofisticada que uno podría haber buscado en las alternativas, pero no salió esa alternativa, pues se entiende, porque o sea, el DEMRE va a tratar de decir eso mismo que dije recién, pero de la forma más charcha posible, más simple posible. ¿Se entiende? O sea, algo que sea sencillo y que sea en una frase nomás. ¿Se entendió o más o menos? ¿Están Profe, pegados? ¿puede volver a Sí, dígame. repetir la conclusión de la respuesta de ese ejercicio? Es que no sé si... ya. La conclusión que yo les dije sería una conclusión sofisticada respecto a este experimento en particular, pero la respuesta del DEMRE es mucho más simple. ¿Ya? Es mucho más simple. Si quieren, les muestro el ensayo al tiro para no estarse calentando la cabeza, ¿ya? Pero si fuera una respuesta sofisticada, una conclusión de lo que está pasando aquí, en base a lo que me mencionan, yo tendría que mencionar que el cultivo celular expuesto a la proteasa, lo que sufrió fue un daño, ¿no es cierto?, o una degradación o una alteración de la proteína receptora que reconocía la hormona X. La enzima llamada proteasa degradó ese receptor. Como consecuencia, ahora las células son insensibles a la hormona X. ¿Por qué? Porque ya el receptor está arruinado. Pues es como si usted llegara a su casa y quiere encender la luz y resulta de que alguien rompió el interruptor. Lo hizo pedazo. Entonces usted no lo puede encender, aunque tenga toda la intención de encenderla. Entonces esa sería como la explicación más sofisticada, o sea, más completa, se puede decir, más que sofisticada, más completa. Pero esta pregunta en el DEMRE no salió así, pues. Por eso les digo que se las proyecto. Dejen buscarla. A ver, ¿dónde la tengo? ¿De qué año es esta? No, 2021, esta no es. A ver. Creo que era la admisión 2020, si no me equivoco. Creo que era. Veamos si era esta, no estoy seguro.
Sí, esta es. Ya, no tengo idea si están viendo la pantalla o la imagen, pero esto es una pregunta que salió en el modelo de prueba oficial, admisión 2020, o sea, el 2019 se publicó. ¿Sí? ¿Lo están viendo, no, chicos? Sí, Chicas. profe, sí se Sí, ve. profe. Sí se ve. Está bien. Sí, sí se ve. Ya, entonces, yo les dije una tremenda explicación, ¿sí? Me demoré como 5 minutos para explicarle lo que podríamos haber concluido. La pregunta es, ¿eso sale en las respuestas que ustedes ven acá abajo? Y la respuesta es que sí, pero sale ultra resumido o simplificado. Sale ultra, ultra, ultra resumido y simplificado. Ya, todo lo que les dije recién, que fue como la respuesta como de la conclusión larga y con, ¿cuál sería aquí en versión DEMRE? Acuérdense que les dije que el DEMRE es una prueba que está construida para contenidos de primero y segundo enseñanza media, pensada como si fuera una prueba para gente que en el fondo egresa de cuarto medio y que tiene que pensar como un estudiante de 14 o 15 años. ¿Qué edad tenían en primero medio ustedes? Yo tenía 14 años en primero medio. Salí con 14, 17 del 15. colegio. Entonces, en el fondo, ¿qué le voy a pedir yo a un estudiante de primero y segundo medio? Le voy a pedir que piense como un estudiante de primero y segundo. No le voy a pedir que piense como un alumno de cuarto año de biología en la Universidad Católica. ¿Se entiende? ¿Cuál sería entonces la respuesta aquí? La C, profe. La alternativa C, excelente. Eso es. Eso es tan simple como eso. El tratamiento previo inhibe el efecto de la hormona X. O sea que, en el fondo, el DEMRE no está preocupado de hacer respuestas elegantes o complejas. El DEMRE le interesa premiar la simpleza. Mientras más enredado o enredada sea usted, en el fondo, más complicado puede ser el desarrollo de la prueba de ciencias, porque, como les dije, tienen que bajar los cambios. Por eso es que esta prueba, en el fondo, favorece a la gente que tiene vacíos o que a lo mejor tuvo algún grado de privación o tuvo, ¿no es cierto?, algunos problemas respecto de la educación. ¿Se entiende? Como que la prueba como que trata de empujar a la gente a tener un puntaje promedio. ¿Se entiende? Yo dije que la gente que a lo mejor quiere puntajes muy altos tiene va a ser complejo, pero la gente que quiere tener un puntaje estándar no es tan difícil, ¿ya? Solamente tiene que entrenar y aprender a leer los gráficos y tablas y a responder en el fondo como quieren que uno responda. O sea, hay que tratar de pensar en qué quiere el DEMRE de nosotros, cómo quiere que nosotros respondamos. Yo ayer les hablé de la sobreinferencia también, les dije que había gente que pensaba en la quinta pata al gato, que era rebuscada para pensar, que trataba de imaginar cosas, y la verdad es que eso es bueno igual, pero no en el contexto de la prueba de transición. De hecho, en el contexto de la prueba de transición puede ser un arma de doble filo, el ser muy imaginativo, el muy creativo y el hacer sobreinferencia. Profe, a mí por lo menos lo que me pasa es que yo soy insegura de cuando respondo algo, entonces si veo que una pregunta la encuentro simple, empiezo a buscar si es o no la verdadera y me quedo así pensando. Ya, es que ahí tiene otro tema a considerar relevante que ya es un tema más que un tema de sobreinferencia, puede ser un tema de seguridad, ¿ya? Y ahí ese tema es igual complejo, pero ahí tendría que como trabajarlo desde el punto de vista psicológico, más que desde el punto de vista porque en el fondo su inseguridad está dañando o hipotecando la cognición, porque lo que usted razonó o pensó, luego usted lo cuestiona.
y no sabe si es la correcta o no, o desconfía de lo que usted marcó, o le pareció que es demasiado fácil para ver si tiene que haber habido trampa, tiene que haber una trampa ahí, porque no puede ser que sea tan sencillo. Entonces, hay que aprender a manejar eso, ¿ya? Y en la medida de lo posible hay que trabajar la seguridad personal, ¿ya? Pero por lo menos con lo que yo le estoy diciendo es que generalmente la respuesta más simple es la respuesta correcta. Si hay una respuesta que me empieza a hablar de la quinta pata al gato y no sé qué cuestión, esa cuestión automáticamente es la falsa. Automáticamente. Tienen que aprovechar este periodo de pandemia. Está lleno de alternativas gratuitas de tratamiento psicológico y mental. Y yo no lo estoy hablando porque alguien tenga un problema de inseguridad frente a la PDT o qué sé yo. Yo estoy hablando en términos súper generales. O sea, si yo tengo, no sé, algún tema por el encierro en cuarentena, hay gente que lleva prácticamente, de lo que va de la pandemia, lleva casi un año encerrado, porque hay comunas que han estado constantemente en cuarentena. O sea que no es que hayan estado un mes, hay comunas que llevan casi 12 meses en cuarentena total, y no estoy exagerando, ¿ya? Entonces cualquiera que pase 6 meses encerrado en una casa, esté solo o esté con gente, termina con una, no voy a decir con patología, pero va a terminar con problemas, pues, si uno no está acostumbrado a ese tipo de situación. Entonces, así como existe, y ayer les contaba que somos comunidad, que existen los datos, ¿no es cierto?, para poder hacer ensayos y para compartir material, y los que sepan más compartan con los que sepan menos, también está en esta iniciativa, que existen las mismas universidades, los centros de atención psicológica de todas las universidades de Arica Punta Arenas, que tienen la carrera de psicología, o las facultades de medicina que tienen psiquiatría asociada, y están atendiendo ahora de manera remota, y hay muchas que están atendiendo de manera gratuita, o sea que no le están pidiendo a ustedes que desembolsen 5, 10 o 20 lucas por cada atención, ¿entienden? Y están disponibles en Instagram y en redes, y si alguien no lo sabe, a lo mejor yo podría aquí darles datos también, pues eventualmente, ¿ya? Pero tienen que también preocuparse por ese aspecto, ¿ya? Porque es un aspecto súper importante. Exacto, Alejandro. Yo sé desde el inicio de la pandemia que hay psicólogos que están funcionando gratis. Y no son practicantes, ojo, no son alumnos de cuarto o quinto año que no saben nada, sino que son personas que son profesionales, que tienen vocación y que están dejando un espacio a la semana disponible para la atención gratuita a las personas que lo necesiten. Ya, acá tienen otro ejemplo. Esta la saqué de una investigación científica que muestra el tema de las vacunas y el coronavirus. Aquí creo que estaban midiendo la eficacia de la vacuna Pfizer, si no me equivoco. Entonces, si ustedes se fijan, se ve más o menos nomás, pero aquí se muestra la droga o el fármaco que se está administrando, y está en azul, y se muestra aquí en cuadrito rojo el placebo. Acá hay un porcentaje acumulativo de incidencia de COVID-19, o sea, de la sintomatología del síndrome de estrés respiratorio que provoca el corona chanta, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tengo una curva que es como relativamente lineal, que sale en azul, y luego tengo aquí una curva que es como en roja y que es directamente como una relación lineal, ¿no es cierto?, que va aumentando a medida que pasan los días. Entonces, sí, Exponencial. se vacunó con la Pfizer. Claro, más que, sí, podría ser una relación más que exponencial, como lineal. eh, ¿Por qué no? Porque no tenemos una escala en potencia, ¿ya? Es una escala acumulativa, pero no tiene como, no es una escala como exponencial necesariamente. Claro, aumenta de Ah, manera ok. constante. Entonces, lo que yo creo que, claro, lo que yo creo que entienden aquí es que si ustedes se fijan, después de la primera dosis solamente, la primera dosis, no me dice segunda dosis, primera dosis nomás, me doy cuenta de que la gente que recibió placebo, el placebo,
Ya, esto estoy diciendo que en el fondo corresponde a los estudios doble ciego que normalmente se hacen en los ensayos clínicos, ¿ya? Ya, entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo quiero tratar un fármaco o una vacuna, y con esto voy a ir cerrando por hoy, resulta de que ustedes tienen una población a la cual vamos a hacer el experimento. Entonces, lo que ocurre es que la mitad de las personas van a recibir una inyección con agua o un fármaco vacío o una pastilla sin el fármaco, y la otra mitad de las personas va a recibir el medicamento o el fármaco o la vacuna con el medicamento. Entonces, las personas no les van a decir, mire, usted va a recibir agua, no, lo vamos a pinchar con agua, ¿ya? O, ¿sabe qué? A usted le voy a dar una pastilla que es falsa. No, no le dicen nada a la persona no sabe. Las personas van y creen que reciben el fármaco o la vacuna o el tratamiento, ¿se entiende? Las personas que están pinchando tampoco saben quién recibe cuál. Después eso se va a corregir con los datos. El investigador en el fondo va a saber quién recibió cuál, ¿se entiende? Pero en el fondo, lo que quiero que entiendan es que aquí se está midiendo el efecto placebo. El efecto placebo es el efecto psicológico que se produce cuando una persona recibe un tratamiento y cree que es algo que le va a hacer bien para curar una enfermedad, para sentirse mejor, etcétera, etcétera. Y ese efecto psicológico está determinado hace mucho tiempo y los científicos siempre lo han tratado de considerar para que no entorpezca la medición real o el aporte real que hace el fármaco o la droga sobre la salud de las personas, ¿se entiende? Entonces, cada vez que vean ustedes placebo en la prueba de transición o lo que sea, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la falsa droga o la falsa vacuna que le estamos poniendo a un grupo de animales o de personas para medir, para comparar, digamos, con aquel grupo que sí recibió la droga, la hormona o el medicamento. ¿Se entendió entonces lo que significa placebo? Si ustedes se fijan, las personas que recibieron placebo manifestaron la sintomatología, porque quiere decir que se enfermaron, o cuando se contagiaron se enfermaron, y las otras personas se mantuvieron, con la primera dosis se mantuvieron prácticamente en la misma situación que estaban. No hubo mayor desarrollo de la sintomatología del COVID, ¿se entiende? Sí, profe, Sí, todo profe. claro. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, este gráfico es un ejemplo para hablarles del placebo, pero podría haber sido cualquier otro ejemplo, y como les dije, lo importante es que sepan cómo interpretar los gráficos y tablas y más o menos entiendan por qué es tan importante que ustedes manejen esto en la prueba de transición. ¿Ya? Ya, dicho eso, entonces, solamente voy a dejar enunciado una diapositiva que tiene que ver, ¿no es cierto?, con niveles de organización biológica ya que vamos a empezar a ver de la próxima clase. Vamos a tener que meternos también a características de los seres vivos y todo eso. Ay, ¿qué pasó? No. Ya, y vamos a verlo con calma a partir de la próxima clase. Con esto ya voy cerrando ya, por hoy. Entonces, la idea es que ustedes sepan que existen niveles de organización de la materia que van desde lo más simple a lo más complejo, desde los átomos hasta la biosfera en el fondo. Y es importante que conozcan cuál es ese orden en general, que tengan una idea más o menos de lo que significa cada nivel de organización en la materia viva, y que además, ¿no es cierto?, sepan algunos ejemplos de los niveles. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes aparato de Golgi, por decirlo algo, o si les digo, no sé, si les digo eh, la piel, que ustedes más o menos sepan cómo clasificar eso que estoy mencionando dentro de este orden de la materia viva.
La Pfizer y la Sinovac, ustedes están discutiendo de eso. Miren, el Instituto de Salud Pública acaba de publicar un resultado de la vacunación de la Sinovac, que ustedes saben que van varios millones de personas vacunadas, y los resultados son bastante buenos para haber pensado que era una vacuna tan mala, ¿ya? Y de hecho, ni la Pfizer ni la Sinovac se supone que son totalmente eficientes para prevenir el contagio con las variantes mutantes de, por ejemplo, las variantes mutantes más recientes que han aparecido. Para las primeras variantes del COVID o del coronavirus que aparecieron en China al inicio de la pandemia, y luego la británica sí, po. ¿Ya? Pero ustedes saben que en esta segunda ola que llevamos han aparecido varias variantes mutantes. De hecho, están buscando hasta una variante chilena, ¿ya? Pero ni les explico qué es lo que está pasando en la India y en esos países populosos, donde hay mucha interacción entre distintas personas. Entonces, el tema es que lo más probable, tengan la vacuna que tengan, o reciban la vacuna que uno reciba, va a tener que tener un reforzamiento de la dosis. Por eso es que están pensando en una tercera dosis de Sinovac o incluso de Pfizer, y de cualquier forma van a tener que haber campañas de vacunación de aquí a los años siguientes, como sucede con la influenza, que va mutando el virus de la influenza y se van colocando nuevas vacunas. ¿Se entiende? No es que usted se vacune y quede inmune, y entonces la inmunidad me va a durar 80 años. Esa cuestión no es así, ¿entienden? Sobre todo por la alta tasa de mutación del corona chanta. Aproximadamente, ¿cuánto dura la inmunidad? Eso es relativo porque, como le dije, hay estudios que indican que la inmunidad tiene menos de... Antes se pensaba que con que durara 6 meses a 8 meses ya era bueno, pero la Pfizer sobre todo se hicieron unos estudios que indicaban esa como persistencia de los anticuerpos, pero después hay otras que bajaron esa duración. Depende mucho de la cepa, como les dije. Entonces, hay mucha información que está circulando, y la verdad, como les dije, depende mucho de la cepa en la cual se esté estudiando. Acá en Chile ustedes saben que, insisto, hicieron un estudio hace poco, probablemente lo van a hacer con la Pfizer también, eh, y lo bueno del estudio chileno y que hagan con la Sinovac o con la Pfizer es que están metiendo todo en un saco. No están haciendo diferenciación de cepas ni nada, es como meten en un saco, ¿no? No importa un pepino cuál sea el tipo de virus o la variante viral, ¿ya? Y entonces ahí están mirando a grandes rasgos y a gran escala la efectividad y la eficacia y la eficiencia. Así que eso va a ser bueno, en el fondo que le echen una mirada ahí, y supongo que ahí estarán dando como una aproximación de cuántos meses creen que va a durar la inmunidad. El coronavirus no creo que entre la prueba, o sea, habría sido ideal que preguntaran por los virus, pues, ¿se entiende? Eso se supone que debería haber salido antes de la prueba, pero la verdad es que no lo hicieron mucho. Así que ya, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí entonces, y la próxima semana nos estaremos viendo y seguiremos con esto, ¿ya? Así que ánimo y muchas gracias por su tiempo. Ya yo me tengo que desconectar ahora porque tengo que hacer. Así que eso, muchas Chao, gracias y profe. chau, chau. Profe, Profe, mejor muchas cuídese. gracias. Chao. Chao, profe. El mejor profe.